el nombre y otro, ¿no? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, sí. Va a disculpar, se cortó el internet, no sé. De repente salió todo de la página. Bien, me preguntaba el compañero nuevamente, por favor, lo dejé en media conversación. Quería saber por qué el gradiente cuando el ángulo es cero es máximo, como sí o sí es máximo, y si sí o sí es máximo en cero, ¿no debería ser también lo mismo en, en 180 grados? La condición, Máximo igual. ya, acá lo voy a anotar, ¿sí? Un ratingo. Acá lo vamos a explicar ya. Un ratingo acá. Bien, hay un concepto de gradiente que dice, ¿no? Cuando el ángulo, o sea, cuando este valor se hace uno, ¿no? ¿Sí? Acá lo voy a marcar. O sea, cuando este valor de acá se hace uno, teóricamente se dice que este valor es máximo, ¿sí? Es máximo. Y la pregunta sería, ¿cuándo se hace, o sea, para que este valor se haga uno? Recordemos que coseno ahí tiene un ángulo. Nosotros hemos colocado tita, ¿no? La ingeniera le puso phi, pero no importa qué nombre tenga, ¿no? Entonces, para que esto sea uno, ¿con qué valores, para qué valores de esto se hace uno acá? Una opción, yo les decía, ¿no? Esto es cuando vale cero, ¿no? Cuando tita vale cero. Ahora, ¿qué otro ángulo hace que esto sea uno? O sea, le pregunto a usted, ¿no? 180. Ya, coloquemos a ver coseno de 180. ¿Cuánto sale coseno de 180? Es menos uno. El signo lo hace que no sea máximo. Menos Claro, uno. menos uno, ¿no? Entonces no es uno. O sea, la condición que esto sea uno, ¿no? ¿Sí? Si colocamos acá coseno de pi, que es 180, esto da menos uno. ¿Sí? Nosotros dijimos que este valor es máximo cuando este valor acá es uno. Y acá con coseno de pi nos da menos uno, entonces no cumple, ¿no? ¿Sí? Entonces no es máximo. Entonces, con el único ángulo que da un valor máximo es con el ángulo de cero. ¿Sí? Eso sería. Si busca otro valor 2pi, coseno de 2pi, ¿cuánto da coseno de 2pi? Por si acaso. 0,99399311,6. Ya, su calculadora tiene que estar en radianes, ¿sí? Radianes, colega, En en radianes. radianes, póngalo. Ah, ¿en radianes? Sí, ya. Fíjense que en este caso, con un ángulo de, en este caso, también de 2pi, da 1, ¿no? Sí, también da uno. Da 1. Entonces con los ángulos, en este caso 0, 2pi, 4pi, 6pi, entonces con esos ángulos daría en este caso 1. ¿Bien? Y como esta es una función trigonométrica de coseno, tiene su curva, ¿no? Para tener un valor máximo que sea 1 y un valor mínimo que sea menos 1, ¿no? ¿Sí? O sea, con esos ángulos también daría acá la unidad, o da un valor máximo, ¿no? Pero generalmente se maneja el cero, ¿no? ¿Sí? El cero. Siempre en el rango entre, decir, ¿no? Entre cero, o sea, la vuelta completa, ¿no? De 0 a 2pi, digamos. ¿Sí? Eso. ¿Ven? Ahora, si ustedes revisan los apuntes de la ingeniera más abajito, ella explica, ¿no? ¿Qué pasaría si en este caso el ángulo de tita no valga cero, decía, que valga otro valor y la ingeniera colocaba, ¿no? ¿Qué pasa si en este caso tita vale pi medio, decía, ¿no? Ahí a reemplazar coseno en pi medio directamente da cero, ¿no? Entonces todo esto se anula. Directamente ahí dice la ingeniera que el gradiente, en este caso de la función es cero, ¿no? O sea, no cumple, digamos, para que sea un máximo. Bien, eso dice en su apunte, sería bueno que lo revise, ¿sí? Eso. Bien, acá si se fija, dice en el caso B, ¿no? Ahí la ingeniera anotaba si el ángulo vale pi medios, que sería traducido a 90 grados. Bien, eso. Bien, no sé si tiene alguna consulta más.
los escucho. Disculpe, ¿tiene un grupo aparte de auxiliaturas donde sube estos videos o donde los manda por WhatsApp? Yo generalmente al finalizar la ayudantía los envío con fecha y todo, ¿no? Para que no se pierdan. O sea, al final de la ayudantía yo los envío, ¿no? Si no lo envío a rato, lo envío dentro de media hora o tempranito, ¿no? Cosa que lo tengan ahí la clase, ¿no? Los que no puedan asistir por alguna razón. Pero eso es en el grupo de WhatsApp del Sí, en el IE1, grupo de ¿no? WhatsApp nomás. Sí, en el grupo de WhatsApp. Ya, gracias. Eso. Bien, no sé si hay alguna otra consulta para poder revisar los que están presentes. ¿Podemos hacer una derivada compuesta? Ya, de una vez, antes que se haga tarde. Bien, ¿cuál es? Envíalo un screen al grupo y lo hacemos. Ya. Roger, una pregunta. En el examen de derivada, ¿es medio complicadito el examen que lo pone la ingeniera? Algunas sí les cuento. Sí, no sé si asistieron la anterior semana en la ayudantía. Hicimos modelo de exámenes. Yo les pasé resuelto en foto y también se los pasé el video, ¿no? No sé si lo habrán revisado, pero hicimos. ¿Lo subiste al grupo de la ayudantía, no, Sí, Roger? sí, lo subí ahí. No le puse modelo de examen, pero ahí aparece como o sea, aparece el PowerPoint, ¿no? Que está en PDF. Aparece como una nota de 55/100, digamos, y ahí está todo resuelto. ¿Sí? Roger, Bien, ya lo vi. somos unos cuantos alumnos del grupo G del ingeniero Magali. No sé si nos puedes pasar el link de tu grupo de WhatsApp de la asignatura, por favor. Ya me Es que no favor. sabíamos que había. Me Por escriben favor. y yo les paso el link, ¿sí? ¿Puedes pasarnos tu número, por favor, para que te Ya lo hablen? voy a anotar O acá a un que uno te ladito. hable. 6, Escríbelo en el chat, por favor. 7, 7. Lo estoy anotando en la pizarra. ¿Lo ven, no? Sí, sí. Ese es, ¿sí? Ya. Bien, decía el inciso, ya esa es una demostración. Generalmente la demostración ayuda bastante, ¿no? Uno así sabe si sabe derivar o no, ¿no? Pero generalmente cuando la pregunta dice demostrar, ¿no? Demostrar, siempre la demostración se va a cumplir, pero si dice verificar, puede ser que se cumpla como puede ser que no se cumpla, ¿bien? Eso hay que tenerlo en cuenta. Si la pregunta dice demostrar la siguiente expresión, sí o sí se va a cumplir, ¿sí? Si dice verificar, puede ser que se cumpla como puede ser que no se cumpla, ¿ok? Ese tic le doy para que sepa, ¿no? Ya, y cuando dice probar, ese es sinónimo de Ahí puede ser verificar. que se cumpla como que no se cumpla, ¿no? Hay dos opciones. Pero si dice la palabra demostrar, sí o sí va a cumplir. O sea, eso he visto siempre que se ha cumplido, ¿no? Bueno, en este caso dice probar, ¿no? Puede ser que se cumpla como puede ser que no. Bien, acá dice X, ¿no? X por derivada de U con respecto de X, ¿no? Más Y por derivada de U con respecto a Y. Esto va a ser más U, eso tiene que ser igual a 0, ¿no? Bien, verifiquen si lo copié bien, por favor, a veces no sé copiar mal. Está bien, ¿no? Está bien copiado. Ya, listo. Bien, entonces empecemos a ver acá. Decimos, derivada de U con respecto de X, ¿no? Ya, antes de derivar, siempre hay que verificar si es una función implícita o explícita. En este caso, ¿qué función es? ¿Implícita o explícita? Implícita. Explícita, ¿Con I o con E? explícita, explícita. Explícita, ¿no? Es explícita. Porque si fuera implícita,
tendríamos que cumplir dos condiciones, ¿no? Una igualamos a 0 y luego aplicamos esa formulita larga, ¿no? En este caso, como es explícita, directamente derivamos, no hacemos nada, ¿sí? Directamente derivamos. ¿Bien? Entonces, dicho eso, entonces ya sé que es explícita, ahora empiezo a derivar, ¿no? Pero me doy cuenta que tengo función por función, ¿no? Fíjense, tengo función por función. Entonces ahí aplico la fórmula U por B, ¿no? En este caso sería U' B más U por B', ¿no? Esa es la fórmula, ¿bien? Por tanto, entonces acá hago de cuenta que este de acá es U, ¿no? Y el otro para mí es B, ¿sí? Todo esto de acá es U y esto de acá es B. Bien, entonces dicho eso, decimos lo siguiente, ¿no? Derivada con respecto de U. Fíjense, acá lo anotamos, ¿no? Dice U', eso significa derivada, ¿sí? U'. Con respecto de X, ¿cuánto sería acá? Bueno, aquí entra otra fórmula, ¿no? Que sería constante sobre variable. Creo que eso ya lo hemos revisado, esa formulita, ¿no? Menos, acá sería la variable al cuadrado, acá sería por K por B', ¿sí? Esa es la formulita directa, ¿no? Cuando tengo constante sobre variable. En este caso, anoto el signo negativo que es parte de la fórmula. 1, en este caso la variable lo elevo al cuadrado, ¿no? Lo elevo al cuadrado. Y lo que eleve al cuadrado de esa x derivada con respecto de x sería 1. Entonces ahí lo anoto, 1. Bien, listo. Ahora copio b sin derivar, que sería por función y sobre x. Ahora digo, más, ¿sí? Más. Ahora, fíjense que tengo que hacer ahora con respecto de x, pero al otro lado, ¿no? En este caso copio u sin derivar, que sería 1 sobre x. Y aquí entraría la interrogante, ¿cómo derivo eso, no? ¿Sí? Bien, pero si nosotros lo expresaríamos de forma implícita, o sea, así, sin derivar, ¿esto cómo anotaría? Sería función y sobre x. Aquí le voy a hacer con otro color para que se entienda. Con verde. Sería sacarle la prima a esa función. Pero Anotarle una prima, ¿no? Diciendo que aquí voy a derivar, ¿no? Y al ladito recién derivo su argumento, ¿sí? Derivada de esto con respecto de x, este argumento de acá sería, también tengo constante sobre variable, ¿no? Sería menos y sobre x cuadrado. Recordemos que estamos derivando con respecto a x, ¿no? Entonces x es variable, y sería como una constante, ¿no? Estoy aplicando esta fórmula acá. Y acá derivo con respecto a x, que sería la unidad. Ahora, eso que anoté con verde significa que voy a derivar esta función, pero recordemos que la derivada de esta función no existe, ¿sí? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Si yo tuviera acá logaritmo, digamos, hubiera sido y sobre x, ¿no ve? Y anotaría de esa manera, como lo anoté ahí, ¿no? Anoto ahí, ¿no? Significa que esto voy a derivar. Y acá, fíjense, hubiera hecho esto acá, ¿no ve? Me siguen, ¿no ve? Hubiera hecho esto aquí un ladito. Pero al final esto lo hubiera derivado después, ¿no? Acá su derivada de un logaritmo sería su argumento derivado sobre su argumento, ¿no? Esto acá, ¿no? O sea, un logaritmo tiene su derivada, ¿no? Sería 1 sobre su argumento por su argumento derivado, pero en este caso la derivada de una función f no existe. Entonces directamente se lo deja de esta manera, genérico, diciendo que voy a derivar, pero no lo derivo porque esta derivada no hay en tabla, ¿no? Está expresado de forma genérica, ¿sí? Y un ladito recién deriva en su argumento, ¿bien? Como lo hice acá, ¿no? Esto de logaritmo era un ejemplo nomás para que ustedes sepan, ¿no? Porque si esto su derivada sería directamente, o sea, 1 sobre su argumento, ¿no? O sea, 1 sobre todo este argumento y recién esta derivada representaría esto que anotamos acá, ¿no? ¿Sí? Eso. Roger, acá me está diciendo la prima de esta función
otra manera de notarlo, no sé si la ingeniera haría eso, pero diría derivada de U con respecto de derivada de F sobre derivada de F, en vez de poner la prima, Claro, se lo coloca aquí, arribita la F, ¿no? sería derivada de una, la derivada parcial de U sobre derivada de F. Así, en vez de poner la prima, creo. Ah, O ya. así como Eh, lo has puesto en rojo, ¿no? Al principio, pero en vez de D de X, D de F, digamos, como si fuera una, no sé, como en la este caso regla de la no cadena. aplicaría, no aplicaría. Eso generalmente se hace cuando es regla la cadena, ¿no ve? Cuando es regla la cadena, o lo que se conoce como árbol, ¿no? Ahí se aplica eso, pero en este caso no veo que se aplique como usted dice, ¿no? ¿Sí? O sea, cuando Ah, usted, digamos, tiene, digamos, Z, depende de X, depende de Y, ¿no ve? O sea, y al final también se nota, ¿no? También X depende de T y X depende de T, ¿no? Ahí se la nota de forma genérica, ¿no? Derivada si quiero la derivada de Z con respecto de T, entonces primero yo derivada de Z con respecto de Y por derivada de Y con respecto de T. Y cuando esa función no existe, directamente se lo deja en su forma genérica, ¿no? Como usted dice, ¿no? Pero en este caso no aplica, ¿sí? No aplica en este caso. Tal vez en ese caso sí se pueda anotar como usted dice, ¿no? Pero acá no, ¿sí? Acá no. Ya. Sigamos entonces, ¿bien? Tal vez se refería a esto, ¿no? Acá lo voy a ordenar, aquí sería menos 1 sobre x cuadrado por función y sobre x, ¿no? Bien, acá hay un signo, este signo directamente más por menos quedaría menos, ¿no? Y acá quedaría y sobre x al cubo, ¿no? Sí, porque tenemos acá acá tenemos x y acá tenemos x cuadrado, ¿no? Y acá esa f lo voy a anotar de esta manera, ¿no? Como prima, indicando derivada, ¿no? Ahí anoto función y sobre x. Bien, todo esto entonces sería la derivada respecto de x, ¿no? Ahora vamos a hacer la otra derivada que sería derivada de u con respecto a y. Ahora si notan, en este caso, ¿dónde estaría la variable acá? Solamente se encuentra aquí, ¿no? Esto sería constante ya, ¿sí? En este caso, nomás sería la variable, ¿no? Bueno, en este caso no utilizo ninguna fórmula, directamente derivo, ¿no? ¿Sí? Derivo y quedaría de la siguiente manera, ¿no? U sobre x es constante, derivando con respecto a x, ¿no? Ahora, acá digo, ¿no? Función y sobre x. Entonces acá lo voy a anotar con verde nuevamente. Esto tendría que derivar, derivada de la función, y recién derivo el argumento, ¿no? Con respecto, en este caso, de y. Acá voy a utilizar esta fórmula que es variable sobre constante. La fórmula directa dice, copie la constante y derive, en este caso, b. En este caso voy a anotar como b'. Entonces, dicho eso, derivada de y sería 1 y copio la constante que sería x. Listo. ¿Sí? Eso sería. Hemos aplicado esta fórmula que es variable sobre constante. En este caso, y es variable y x es constante. Entonces, esta sería la derivada, ¿no? Ordeno acá, sería 1 sobre x cuadrado. Y este f' lo voy a anotar así. F' y sobre x. Listo. Ahora sí voy a reemplazar. ¿Sí? Reemplazo. Y decimos, ¿no? Primero dice que anote x. La derivada de u con respecto de x sería todo esto, ¿no? Menos 1 sobre x cuadrado. Después tengo función y sobre x.
Después tengo menos y sobre x, en este caso cubo. Función prima, ¿no? Listo, y todo eso sería la derivada de u con respecto a x. Luego decimos más, ¿no? Aquí anoto y por la derivada de u con respecto a y, que sería este de acá, ¿no? Sería 1 sobre x cuadrado. Función prima. Y sobre x. Y por último tengo una suma más u. Todo eso tiene que ser igual a 0. Bien. Ahora acá lo primero que tendríamos que hacer es lo siguiente. Esta x que tiene acá multiplica primero a este y luego multiplica a este acá, ¿no? En este caso acá es un producto directamente, ¿no? Entonces acá lo voy a hacer directamente, ¿no? Por ejemplo, si multiplico x por toda esta expresión de acá directamente me quedaría menos 1 sobre x, ¿no ves? Por función, en este caso, y por x. Listo. En cambio, si multiplico este con este directamente quedaría menos x con x al cubo quedaría x cuadrado, ¿no? ¿Sí? Por función, en este caso, este es de prima y sobre x. Acá quedaría más y acá quedaría y sobre x cuadrado. Función prima y sobre x más u. Todo eso tiene que ser igual a 0. Bien, entonces acá vamos a simplificar. Y a simple vista se puede observar que estos valores son semejantes, ¿no? Fíjense, este con este, ¿no? Son iguales, ¿no? Pero signos opuestos, son semejantes pero signos opuestos. Entonces esto con esto simplifica, ¿no? Bien, y también podemos sacar acá lo siguiente, fíjense bien, todo esto acá, ¿qué es igual? 1 sobre x función y x, fíjense, eso es directamente u. Sí, ¿no ves? Fíjense, u es igual a 1 sobre x función y x. Ese es u. Entonces ahí voy a anotar lo siguiente. Si este es u, entonces acá tendría menos u. Todo esto sido 0, tendría más u. Igual a 0. Y como pueden ver esto, con esto simplifica directamente. Se verificó que sí cumple, ¿no? Cumple. Ok. Listo. Eso sería entonces la demostración. Cumplió en este caso, ¿no? Roger, una pregunta. La regla de cadena es para ejercicios de exponente, ¿no es? Generalmente se llama derivadas de orden superior, ¿sí? Eso se utiliza más que todo para encontrar una derivada respecto a otras variables, ¿no? Y creo que hicieron igual con la ingeniería de ejercicio. Y en su práctico, en este caso, les pide segundo orden, si no me equivoco. Fíjense, acá estaba más o menos. ¿Sí? Acá les pedía segundo orden. Por ejemplo, estas derivadas no son regla de la cadena. Son derivadas normales. Pero si fuera regla de la cadena y de orden superior, como en este caso segunda o tercera, la expresión es un poquito más largo, ¿no? Sí, es más largo. Pero no hicieron con la ingeniería ese caso. ¿Sí? Eso. Bien, no sé si hay alguna otra consulta antes que acabe el tiempo. Bien,
Cualquier consulta me escriben al grupo, ¿sí? O me escriben a privado y les ayudo más o menos. ¿Ok? Listo. Si no hay consulta, tal vez nos veamos mañana Oye, un Roger, ratito en la noche para ver algunas dudas para su examen, ¿no? O post-examen. ¿nos puedes explicar el ejercicio 8 que mandé allá al grupo, por favor? El 8. De compuesto, ¿vale? Ah, ya. Y yo también iba a elegir esa, la 8 que expliqué primero antes de esta.